de los multifondos de las pensiones, y en febrero todos ellos sufrieron pérdidas, siendo el Fondo E el más afectado. Para hablar del tema estamos con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, muy buenas tardes. Hola Constanza, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues bueno, partamos por entender, el Fondo E fue al que le fue peor, ¿cierto? Pero ¿no hay ninguno que se salve de los 5 fondos? No, efectivamente, este mes de febrero fue un mal mes para los multifondos, todos muestran resultados negativos. El peor de todos, el Fondo E con una caída del menos 2,77%, el Fondo A también cae con menos 1,47%, son todas pérdidas para este mes de febrero. Ahora, ¿la explicación cuál es? Pensando, Rodrigo, en que acabamos de conocer cifras económicas, de crecimiento económico, claro, de enero, pero da la impresión que la situación está un poquito mejor de lo que se pensaba. Las cifras no están tan malas, ni en el empleo, ni en el crecimiento económico. La inflación también está empezando a bajar. ¿Cómo se explica que en el caso de los fondos de pensiones esté tan malo el resultado? ¿Cuál es la explicación? Sí, bueno, lo que hay que transmitir aquí primero es que las rentabilidades de los multifondos dependen de los resultados que tienen los instrumentos en los cuales cada uno de estos fondos invierte, ¿verdad? Y en ese sentido importa precisar de que los fondos de mayor riesgo, como el Fondo A, por ejemplo, invierte en instrumentos de renta variable, principalmente en el extranjero. Cerca del 80% del Fondo A está invertido afuera, en las bolsas, en el mundo, digámoslo así en simple. Por su parte, el Fondo E, el más conservador, invierte en instrumentos de renta fija, principalmente en Chile. El 90% está invertido en Chile en instrumentos de renta fija. Entonces, para poder explicar este desempeño, importa analizar entonces cuáles son los comportamientos de esas bolsas en el mundo, por ejemplo, y lo que hemos visto durante el mes de febrero son caídas. Hemos visto caídas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, especialmente en China. Todo esto en un contexto de conflicto mundial, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, presiones inflacionarias que dan cuenta de que la inflación está lejos de ceder. En general, los datos de inflación han mostrado tanto en Estados Unidos como en Europa valores que estuvieron incluso por sobre lo esperado. Las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en Europa siguen subiendo y por lo tanto eso ha conllevado en general a malos resultados en estas bolsas internacionales. Eso por un lado, y por otro lado también importa en todo caso tener presente de que esos fondos también invierten en Chile parcialmente. El IPSA estuvo bueno durante el mes de febrero, el dólar también hemos visto alta volatilidad, sin embargo durante el periodo concreto del mes de febrero el dólar no nota un alza, pero esos buenos desempeños, tanto del IPSA como del dólar, no alcanzan a compensar las pérdidas en los mercados internacionales y eso arrastra finalmente a los fondos de mayor riesgo a resultados negativos. Exactamente. En el caso de... sí, porque el A y el B, el A es el más cierto riesgoso de todos y ese es el más golpeado de todos. Así es. Pero vemos que el Fondo E también tiene pérdidas, decíamos. Sí. De hecho, las pérdidas del Fondo A son mayores que las del A, cae un menos 2,77%. Ya habíamos dicho de que el Fondo A depende de las rentabilidades de los instrumentos de renta fija en Chile. Y estos han estado afectados, han estado castigados por alzas en las tasas de interés de esos instrumentos. ¿Y por qué suben esas tasas? Sí. Básicamente porque las proyecciones de inflación en Chile han estado un poquito mayores a la que se esperaban. Es decir, en definitiva, lo que hemos visto, la inflación de enero fue mayor que la esperada. Y en general los distintos actores y agentes económicos están hablando de que la inflación el freno de la inflación iría un poquito más lento del esperado. Así como se anticipaba hace un tiempo atrás que eventualmente el Banco Central bajaría ya o iniciaría el ciclo de baja en las tasas a partir de abril, hoy día los distintos agentes están hablando de que esas caídas en las tasas podrían ser en mayo, julio incluso de este año. Y eso de alguna manera lo internaliza el mercado, lo internalizan estos instrumentos de renta fija y eso finalmente termina castigando los fondos más conservadores del sistema de pensión. Ahora, esto es una foto de un mes, ¿cierto? Si ampliamos un poquito, ¿cierto? Nos hacemos un foco un poquito más amplio. ¿Cómo ha sido el desempeño? Este es, claro, un mal mes, pero debiera mejorar hacia adelante. ¿Cómo ha sido si uno lo mira hacia atrás? Como para tener el panorama un poquito más amplio.
Sí, eso es importante también transmitirle, porque en general nosotros entendemos que todo esto es materia de preocupación. En general las Sí, personas pues la gente se se empieza a preocupan. angustiar y dice, me tengo que jubilar al tiro o no, o qué voy a hacer, mi plata la estoy perdiendo. O tengo que postergar el trámite de jubilación, etcétera, o en Exacto. general la gente siente legítima preocupación e inquietud respecto de sus ahorros, porque sabemos que son sus ahorros que están juntando a lo largo de toda su vida para financiar sus futuras pensiones. Pero dado ese mismo argumento, entonces también importa recordar de que el ahorro previsional debe seguir una lógica de ahorro de largo plazo, es decir, tiene que ser evaluado, por tanto, en horizontes largos. Las personas que entran al mercado del trabajo entran a los 25 años y por lo tanto cotizan y ahorran a lo largo de 20, 30, hasta 40 años para financiar un saldo que finalmente les permita financiar sus futuras pensiones. Y en tal sentido importa entonces decir de que el rendimiento de los fondos y de los multifondos importa evaluarlos en horizontes largos. Y desde que existe el sistema de multifondos desde el año 2012, es decir, ¿Mm? ya hace 20 años, todos los multifondos muestran rentabilidades promedio anual positiva. El fondo A tiene una rentabilidad positiva del 5% y el fondo E del 3%, en línea con el riesgo que implica cada uno de estos fondos. Claro. Sabemos que el fondo A tiene mayor riesgo, uno esperaría entonces una mayor rentabilidad, y un fondo E más conservador es de menor riesgo, uno esperaría una menor rentabilidad, y eso que la teoría dice se cumple en un horizonte de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y con esto quiero Sí. responder tu pregunta en un horizonte más reciente, si se quiere. Lo que nosotros siempre decimos es que el resultado de los multifondos es reflejo de lo que ocurre en los mercados financieros, y lo que ocurre en los mercados financieros a su vez es reflejo de lo que ocurre en la economía real. Y en los últimos 3 años hemos vivido tiempos muy excepcionales. Si nos retrocedemos hacia los tiempos de la pandemia, vivimos un shock económico muy grande. A pesar de eso, los multifondos tuvieron rentabilidades positivas durante el 2020. Sin embargo, el 2021 ya empezamos a vivir una situación bastante excepcional. Vimos que, por ejemplo, el fondo A, si bien anota una rentabilidad positiva del 13%, el fondo E en Chile cae un 13%. Y eso es un resultado absolutamente excepcional, absolutamente contraintuitivo, absolutamente fuera de lo esperado. Recordemos que el 2021 incluso el fondo E acumuló una caída del 20% que se revirtió afortunadamente en los últimos 2 meses del año y cae un 13%. En esto influyó mucho también la realidad del contexto político, la incertidumbre política a nivel local a propósito de las elecciones, el proceso constituyente, los Mm. retiros de fondos provisionales que anticipábamos que iban a generar estos efectos en la pérdida de valor de estos fondos, así como también los efectos inflacionarios que estamos viviendo hoy. Pero luego vimos, el 2022, el proceso inverso. Sí. Vimos que cuando creíamos que íbamos a despegar finalmente la economía chilena, y no solo la chilena, sino que también la economía mundial, vemos que el fondo A cae un 20% el año pasado, por lo tanto se come las ganancias del 2021 y nos vamos al segundo peor resultado histórico del fondo A por sobre lo que fue la crisis subprime del 2008. Y por su parte el fondo E, si bien inicia un proceso de recuperación que lo lleva a cerrar el año con un 7,8%, solo alcanza a revertir del orden del 60% de las pérdidas del año anterior. Entonces, la verdad es que es difícil anticipar lo que viene, y con esto me adelanto quizás un poquito a Sí. lo que insinuabas en tu pregunta, porque la verdad es que vivimos tiempos de alta incertidumbre, vivimos tiempos muy excepcionales. Sabemos de que la incertidumbre en los mercados persistirá, sabemos de que la pandemia aún no se acaba, el conflicto en Ucrania que ya lleva un año, algunos anticiparon de que eso podía ser un conflicto corto, no lo ha sido así y todo indica que esto no tendrá un desenlace pronto. El efecto de la economía mundial ha sido también significativo. Estamos en un escenario donde está proyectada casi inevitablemente recesión en una buena parte del mundo y particularmente en Chile. La inflación, que también hay signos de que se está frenando, al mismo tiempo hay signos también de que se resiste, en definitiva, a volver a los valores anteriores, y por lo tanto las políticas contractivas de los bancos centrales están lejos de desaparecer, y en el caso chileno particularmente todo indica de que las caídas en las tasas no van a ocurrir sino hasta el segundo semestre de este año. Entonces, es difícil de anticipar. Y el llamado entonces a las personas es decir, bueno, primero estar informados Sí. respecto de en qué administradores están, en qué multifondo están, pero al mismo tiempo transmitirles calma en el sentido de que estos ahorros hay que evaluarlos en el mediano y largo plazo, que es en el periodo en el cual está planificado y previsto que sean evaluados, y sabemos que la evidencia empírica, la estadística, la historia así da cuenta de ello, con rentabilidades positivas durante los últimos 20 años. Ya, y esa era mi siguiente pregunta. No te voy a preguntar qué va a pasar para adelante, ya está completamente claro que no podemos saberlo
con evidencia, ¿cierto? Pero claro, la gente cuando recibe estas informaciones, y por eso es importante explicar que esto es una carrera, una maratón, ¿cierto? De largo aliento, y hay que ver el panorama completo. Ya, pero la gente, por ejemplo, que está pronta a jubilar y dice, ay, esto le está yendo pésimo, tal vez tengo que retrasar mi jubilación. ¿Es un buen consejo para ese grupo de personas? Sí, cuando se dan las condiciones para que efectivamente sea conveniente dar ese consejo, Sí, nosotros lo hemos hecho incluso en sí, el pasado, ¿ah? Particularmente en años previos. Durante la pandemia nosotros observamos que incluso desde el estallido social, muchas personas empezaron a postergar su trámite de jubilación en un contexto de incertidumbre. No sabía qué iba a pasar la economía, había que cuidar el empleo, era quizás una apuesta un poquito arriesgada jubilarse, ¿ah? Y vimos que entonces las personas en definitiva lo que hicieron fue postergar su trámite de jubilación. Eso fue el 2020. ya. Luego el 2021, cuando los fondos más conservadores, el fondo D y el fondo E, caen en forma significativa, como acabamos de recordar, también muchas personas entonces decidieron postergar el trámite de jubilación en justa medida. Nosotros también dijimos aquello para efectos de que no hubieran castigado sus fondos, porque sobre esos fondos es que se calculan sus futuras pensiones, particularmente aquellos que, deciden hacerlo ya una vez alcanzada la edad legal de retiro. Y lo que vimos, por tanto, luego durante el 2022, y hemos seguido viendo incluso durante estos meses, es que se alcanzaron cifras históricas de nuevos pensionados durante el 2022. Sí. Básicamente porque lo que había ahí, en base a nuestras hipótesis, digamos, es que hay un efecto de rezago. Es decir, muchas personas que habían decidido postergar su trámite de jubilaciones en años anteriores, lo decidieron hacer el 2022 porque ya era legítimo hacerlo, claro, ¿verdad? Son decisiones personales, íntimas, familiares, que dan cuenta de la necesidad de dar ese paso, pero al mismo tiempo de la mano de la recuperación de la rentabilidad de los fondos, de las mejores tasas para el cálculo de las futuras pensiones y también producto del efecto indirecto que nosotros también creemos que pudo haber jugado la nueva pensión garantizada universal, que fue percibida probablemente por muchas personas como un complemento de sus futuras pensiones autofinanciadas en aquel segmento en el cual se vislumbraba que tenían o tendrían acceso a este beneficio. Claro, entonces a la gente que está ahora, por ejemplo, o está como cerca de jubilarse y escuchan esta información, calma y espera si es que se pueda esperar, ¿cierto? Porque como tú dices, es difícil, cada uno tiene un contexto, no sabemos si toda la gente puede retrasar su jubilación, pero si la puede retrasar, que la retrase. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la señal que tiene que haber? ¿Que se recupere un poco? ¿Que se recupere totalmente? ¿Que vuelva en algún momento a tener rentabilidades positivas? Sí, mira, yo creo que hay que ser muy responsable en esto, porque sí, en definitiva las decisiones son decisiones personales, familiares, son muy íntimas, caben en la realidad más de cada persona. Entonces, yo creo que acá, y por lo mismo, nosotros cuando hacemos algún tipo de recomendación, lo hacemos en un sentido absolutamente general, ¿no? Eso es lo primero que tendría que decir. Lo que en otro sentido, lo que podría decir es que las pérdidas que fueron históricas del fondo durante el 2021 se recuperaron solo parcialmente durante el 2022, en torno a un 60%, y por lo tanto uno podría esperar de que todavía hay holgura para que esos fondos se recuperen. En ese sentido, claro, bien podría alguna persona esperar de que este año mejoren un poco más esos saldos y por lo tanto bien podría ser una decisión esperar. Pero en definitiva no me atrevo a decir aquello como una recomendación general. Yo creo que son recomendaciones personales. No, por supuesto. Ya, y quiero preguntarte dos cosas, Rodrigo. ¿Qué pasa con el proyecto de ley? Estoy pensando en los diferentes multifondos, el proyecto de ley que se está retomando la discusión, ¿cierto?, en el Congreso y que elimina los multifondos. ¿Qué efectos podría tener eso en las rentabilidades? Porque sería un gran fondo con un solo fondo, o sea, todas las rentabilidades iguales. Me imagino que eso tiene consecuencias, ¿o no? Sí, bueno, existe una crítica al sistema de multifondos que parece legítima, que tiene que ver con que algunos argumentan que no sería correcto que las personas, o hacer descansar en las personas la decisión respecto a la elección de un multifondo en presencia de asimetrías de información. Es decir, las personas no tendrían
el conocimiento ni las herramientas para estar tomando decisiones respecto de una decisión de tipo financiera, en definitiva, que evalúa la relación riesgo-retorno en términos de lo que son los fondos de pensiones. Y de ahí entonces que el gobierno plantea eliminar el sistema de multifondos derechamente y reemplazarlo por un sistema de fondos generacional. Lo que se plantea ahí entonces es que las personas, sus cotizaciones van a un único fondo que comparten con las personas de la misma edad. Y es ese fondo, por lo tanto, el que le corresponde a una generación, el que va cambiando su composición a través del tiempo. Es decir, probablemente las personas más jóvenes irían a un fondo que estaría, por lo tanto, en una relación riesgo-retorno mayor, un fondo quizás que sería un poquito más parecido a un fondo A, pero que en la medida de que va transcurriendo el tiempo, ese fondo internamente va cambiando su composición hacia un fondo más conservador. En definitiva, la persona no se cambia nunca de fondo. Y es el fondo el que va ajustando su composición a través del tiempo. Tiene lógica eso, ¿no? Tiene lógica, y la lógica también sí tiene algunos matices, digamos, porque uno podría decir, detrás de eso hay una lógica tutelar, es decir, ya hay otro que toma la decisión que le correspondería a una persona, que bien podría tomarlo en función de su derecho a elegir. Entonces, una cosa por otra. Sí, el derecho a elegir versus también que los normales, digamos, la gente normal como nosotros, no tiene el conocimiento, no tiene las herramientas tampoco para decidir, me cambio acá o me quedo acá o me voy para allá. En general, es más difícil. Uno generalmente le pregunta a alguien que es especialista, experto. Entonces, al final, puede ser que sea mejor que sean esos expertos los que estén a cargo de ir modificando. Puede ser, por lo tanto, yo creo que es una discusión legítima, que bien vale la pena darla. Sí, es interesante las dos posturas. Sí, es interesante, porque en definitiva también uno podría argumentar que el sistema de multifondos es un sistema no sobre el cual uno esté pensando en que las personas tengan que cambiarse a cada rato de fondo. En rigor, lo que debería ocurrir es que si uno sigue esta lógica del ciclo de vida, ¿verdad? Y que en el fondo vaya transitando de fondos más riesgosos a fondos más conservadores a la medida que avanza la edad, daría cuenta de que una persona debería cambiarse de fondo 3 o 4 veces la vida, no más. Claro. Esto no está pensado como algunos lo hicieron en los años previos, ¿verdad? En términos de cambiarse del fondo ALE, del IALA. Pero era porque había personas que recomendaban eso. De nuevo, ahí está el problema, porque la pregunta es, ¿esa gente estaba eligiendo? Claro, sí, tenía derecho a elegir y decir, ahora me quiero ir para allá, ahora me vuelvo mis fondos para acá, pero esa persona no estaba decidiendo libremente en términos de tener el conocimiento para decidir, era influida por alguien. Así es. Y el sistema, por lo tanto, tenía un espacio, una brecha, para que algunos hicieran mal uso del sistema. Y en definitiva, la evidencia demostró de que quienes siguieron esas recomendaciones no le ganaron al mercado. Sucesivos estudios de la superintendencia demostraron que aquellas personas que siguieron estas recomendaciones obtuvieron menores rentabilidades que las que habrían obtenido si se hubiesen quedado en el fondo en el que estaban o en el que les hubiese correspondido de acuerdo con la edad. Eso mismo obligó luego al Banco Central sugerir que se regulara en tal sentido, el gobierno legisló y finalmente esos actores hoy día no están en el mercado. El número de traspasos entre multifondos, por lo tanto, ha disminuido también significativamente. Estos actores ya no están en el mercado hace prácticamente ya más de un año, y en definitiva el número de traspasos se ha reducido hacia los niveles prepandemia. Pero, dicho lo anterior, en definitiva son las personas las que tienen en el modelo actual el derecho a elegir el multifondo, y uno esperaría de que esa elección no sea una elección que implique estar haciendo movimientos sucesivos de fondos, sino que más bien serían pocos cambios de fondos a lo largo de la vida y donde las personas puedan moverse en el margen un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo en función del perfil de riesgo que tengan, es decir, qué tan tolerantes al riesgo son. Sabemos que hay personas, por ejemplo, que ven la cartola y se asustan, por ejemplo, cuando dicen, y uno lo ve en las notas de prensa en la televisión, ¿cierto? Sí. Dice, hoy perdí 1 millón de pesos, perdí 2 millones de pesos. Claro, algunas veces pasa lo contrario también, eso hay que decirlo, y surge esa preocupación. Como también hay otras personas que contestan en las mismas notas de prensa que no, yo estoy tranquilo, yo sé que esto es así, que a veces sube, que a veces baja, porque esto hay que verlo en el largo plazo. Por lo tanto, en definitiva, el sistema actual tiene esa doble posibilidad. Elegir en función de la edad, claro, y también elegir en función de qué tan tolerante al riesgo son las personas, de ver cómo fluctúan
sus ahorros para sus futuras pensiones. Entonces, finalmente, una cosa por otra, un sistema que tutela y quita el peso de la decisión de las personas, una decisión que podría tener un carácter más técnico o informado, se lo otorga por lo tanto a un administrador, pero también una reflexión de fondo y final es que nada garantiza que ese sistema a la larga, en el largo plazo, tampoco conlleva tener mejores rentabilidades, porque finalmente son los mismos instrumentos que se invierten en los mismos mercados, y como dije al comienzo, la rentabilidad de los fondos depende de los mercados financieros, y los mercados financieros dependen de lo que ocurre en la economía real, y lo que ocurre en la economía real, la verdad es que hoy día vivimos tiempos excepcionales, vivimos tiempos de pandemia, de conflictos globales, de tensiones y guerras comerciales entre Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, imagínate, y por lo tanto entonces la verdad es que es difícil saber. Y si le agregamos finalmente la incertidumbre política a nivel local, producto de las reformas que se discuten y del nuevo proceso constituyente, es muy difícil anticipar lo que viene por delante. Rodrigo, solo para terminar, está y probablemente se va a poner en tabla en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto que permitiría un sexto retiro de fondos de pensiones. ¿Qué efectos podría tener si es que se aprueba? Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, nos hemos opuesto a todos los retiros desde el primero, aun cuando la evidencia después demostró que tal vez el primero pudo haber tenido un sentido de urgencia en un momento dramático que fue en medio de la pandemia. Pero nosotros anticipamos que esto iba a tener efectos primero sobre las personas, porque implicaba retirar parte de sus ahorros para financiar sus futuras pensiones, y por lo tanto el efecto iba a ser sobre las propias personas con menores pensiones, y eso es algo que ha quedado demostrado posteriormente. También respecto del impacto en los mercados, porque en definitiva la necesidad de los administradores a tener que liquidar grandes sumas de dinero podía tener impacto en los precios de los activos y de los instrumentos, eso también se demostró. Y finalmente el impacto sobre la inflación local, y eso es algo que hoy día en general los distintos sectores políticos han hecho el mea culpa en términos de reconocer de que si bien buena parte de la inflación responde a un proceso global, buena parte de la inflación que vivimos en Chile también obedece a el efecto de los retiros de fondos previsionales, y por lo tanto lo que nosotros podemos señalar es que evidentemente nos oponemos a este sexto proyecto de retiro de fondos previsionales. Creemos que las consecuencias ya no hay que anticiparlas, simplemente hay que dejarlas en evidencia porque ya las estamos viviendo durante este tiempo, y yo esperaría que un proyecto de esta naturaleza no prospere. Sabemos de que en general el gobierno y quienes están hoy día en el gobierno, ministros que antes fueron diputados que apoyaron este proyecto, ya han dicho que no lo van a apoyar, y en general es algo que yo creo que no van a ayudar a las familias, distrae la atención de lo más importante, que es poder avanzar de una vez por todas en el proyecto de reforma. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24, que tengas muy buena tarde. No, muchas gracias a ti.